Buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida ya a la segunda sesión de nuestros conversatorios en Compliance a propósito del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal de la Universidad de Talca. El día de hoy nos acompañan dos profesores del diplomado, Rodrigo Aldoney, que es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y consejero senior de KERI. Él va a impartir clases en nuestro diplomado a propósito del módulo de prevención de la corrupción, específicamente de su especialidad, que es corrupción entre particulares y controles a propósito de la corrupción entre particulares. Y también nos acompaña el abogado Pablo Albert. Él es asociado senior de KERI y es también investigador asociado del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, de la Unidad de Empresa y Delito. Es tutor del módulo de prevención de lavado de activos, y también, va a ser un docente bastante activo en nuestro diplomado, ya que está a cargo de sesiones a propósito de metodología de gestión de riesgos, y obviamente metodología de gestión de riesgos en el ámbito de la prevención de lavado de activos. Así que para nosotros es un honor que nos acompañen el día de hoy. Como les señalé hace un par de semanas a quienes también nos acompañaron en el primer ciclo de conversatorio, la idea es que ustedes puedan conocer al cuerpo docente, puedan conocer nuestro programa y que de alguna forma eso también nos permita conversando de cuestiones fundamentales a propósito del compliance. El día de hoy vamos a abordar el proyecto de ley de delitos informáticos, que ya es una realidad. Me contaba, ya les contará un poco Pablo Albert en qué estado está, pero esto ya es un hecho, y evidentemente no solamente lo que respecta a la modificación de los tipos penales, a las importantes modificaciones respecto a los tipos penales, sino que principalmente el hecho de que se incorpora ahora también, se incorporan estos delitos al catálogo del artículo primero de la ley 20.393. Así que sin más, les agradezco su presencia y los dejo entonces con nuestro equipo de KERI, como le voy a denominar ahora en el diplomado, a don Rodrigo Aldoney y don Pablo Albert. Todo suyo el auditorio, estimados. Muchas gracias Osvaldo. Muchas gracias a todos por estar presentes en esta actividad. La verdad es que es un honor poder exponer algunas líneas, algunas ideas sobre este proyecto de ley que, como decía Osvaldo, es un proyecto que está ya a punto de promulgarse, digamos. Ya vamos a hablar sobre principalmente tres temas de las generalidades que tiene este proyecto de ley y su estado de tramitación, para luego entrar más en el detalle de específicamente los delitos, las conductas penales que se establecen en el proyecto de ley y algunos puntos de relevancia que les va a contar Rodrigo, y finalmente ver el tema de las medidas de cuidado, las medidas de compliance sobre estos nuevos riesgos de la era digital. Y para eso nos vamos a centrar en la gestión de riesgos y en ciertos puntos de interés respecto también a los modelos de prevención de delitos. Entonces empezamos con el primer tema, que son las generalidades del proyecto y su estado de tramitación. Primero, me gustaría contarles a ustedes que el objetivo de este proyecto de ley es actualizar la regulación de los delitos informáticos y adaptarla al convenio de Budapest. Nosotros tenemos una ley que es la 19.223, ya de larga data, del año 1993, donde precisamente se intenta actualizar y modificar y establecer nuevos riesgos y nuevos tipos penales, es decir, quedaría esta ley ya obsoleta y se incorporaría una serie de
tipos penales en bloque, como vamos a ver también a la responsabilidad penal corporativa. Y lo importante es que Chile se comprometió a cumplir con este convenio de Budapest, que es un acuerdo internacional para combatir el crimen organizado transnacional, y específicamente los delitos informáticos, y el objetivo que tiene este convenio es establecer una legislación penal y procedimientos comunes entre subestados partes. Eso básicamente es lo que persigue este convenio y al cual Chile está adscrito. Y entre las principales innovaciones es que se establecen nuevos delitos informáticos que se relacionan a múltiples bienes jurídicos protegidos, entre ellos la privacidad, la propiedad intelectual, la seguridad nacional incluso, y la confidencialidad de los sistemas. Ya vamos a ver con Rodrigo en detalle algunas de estas conductas. También, como les dije, se deroga la ley 19.223, y lo importante es que modifica otros cuerpos legales, por ejemplo, la ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y establece ciertas hipótesis de lavado de activos. También el Código Procesal Penal, se incorporan algunas innovaciones en técnicas de persecución penal, y también la Ley General de Telecomunicaciones. Son temas que también la ley pretende incorporar en este nuevo texto. Y lo otro relevante que tiene este proyecto de ley es que está en línea con la Política Nacional de Ciberseguridad. La Política Nacional de Ciberseguridad chilena cuenta con una serie de objetivos también, donde Chile debe contar con una infraestructura de información fuerte que se encuentre preparada para enfrentar nuevos incidentes de ciberseguridad, y todo esto bajo la óptica de gestión de riesgo corporativo, y que el Estado chileno debe velar por los derechos de las personas en el ciberespacio. Y también otro de los puntos relevantes que tiene esta política nacional de ciberseguridad es que Chile debe establecer relaciones de cooperación en ciberseguridad con otros actores y participar de forma activa en foros y discusiones internacionales. Por lo tanto, este proyecto de ley pone a Chile en la vanguardia en temas de seguridad de la información, ciberseguridad y gestión de riesgos en la era digital. Y en cuanto a el estado de tramitación, como adelantaba Osvaldo en la introducción, está casi ya por salir esta ley, por entrar en vigencia y publicarse, y está actualmente pendiente el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Ya se envió el oficio por parte de la Cámara al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es cosa de tiempo de que esto ya salga a la luz y se convierta en ley de la República. Y el convenio de Budapest, como decía, a través del decreto número 83, promulgó el convenio sobre ciberdelincuencia del año 2017. Entre sus principales innovaciones, y como adelanté anteriormente, se establecen 8 principales delitos. Entre ellos tenemos el ataque a la integridad de un sistema informático, el acceso ilícito, tenemos otras conductas más emparentadas ya con la estafa, como el fraude informático, tenemos la falsificación informática, la interceptación ilícita, la receptación y abuso de dispositivos. Son algunas conductas, como va a mencionar Rodrigo, que ya están incorporadas parcialmente en la ley 19.223, y otras que son completamente nuevas. Lo otro relevante es que este proyecto de ley establece atenuantes y agravantes específicas. Entre las atenuantes existe una atenuante especial que consta de la cooperación eficaz que conduzca al esclarecimiento de hechos investigados que sean constitutivos de alguno de los delitos de este proyecto de ley, o permita la identificación de sus responsables. Eso es un atenuante especial. Y entre las circunstancias agravantes se encuentra, por ejemplo, la comisión del delito usando una posición de confianza en la administración del sistema informático o del custodio de los datos informáticos contenidos en él en razón del ejercicio de un cargo o función. Por lo tanto, ahí existe, hay que centrar el análisis también en aquellos profesionales del área de seguridad de la información, por ejemplo, de una compañía, de una organización. Y otra de las agravantes
específicas, es cometer el delito abusando de la vulnerabilidad, confianza o desconocimiento de niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. Y finalmente, una circunstancia agravante relevante es que como consecuencia de alguno de los delitos informáticos se afecte o se interrumpa de alguna manera la provisión o la prestación de servicios de utilidad pública, tales como electricidad, agua, gas, transporte, telecomunicaciones, entre otros. También este proyecto de ley incluye algunas herramientas de persecución penal en temas ya de, por ejemplo, interceptación de comunicaciones, grabación de las mismas, registros de la investigación, y lo relevante es que incluye también la institución del agente encubierto, que ya está contenido, por ejemplo, en otras leyes como la ley de drogas, por ejemplo. Y finalmente, como ya les adelantaba, incorpora en bloque los delitos informáticos en la ley 20.393, que es la ley que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así que ahora le doy la palabra a Rodrigo, quien va a hablar de los delitos del proyecto y algunos puntos de interés. Gracias, Pablo, gracias a todos y a todas por conectarse hoy en este conversatorio. Y en honor al tiempo, que no es tanto, digamos, vamos a seleccionar algunos problemas que presenta, digamos, este proyecto de ley, destacar algunos, digamos, aspectos positivos, algunas cosas que generan ciertas dudas, y todo ello con mira o de alguna manera enfocado al problema del compliance, que también es lo que nos convoca, ¿cierto? Y por lo tanto es un propósito bastante ambicioso, pero trataré de hacerlo en breves palabras, digamos, para después poder abrir un poco la conversación también, si es que hay, digamos, comentarios, inquietudes, etc. Yo creo que una cosa central que hay que destacar respecto a los delitos informáticos en general y a este proyecto de ley, en relación al compliance, es una idea, bueno, bastante conocida y antigua, pero que aquí viene bastante, es bastante vigente, digamos, cuando uno habla del derecho penal empresarial, por decirlo así, ¿cierto? Y obviamente las formas de autorregulación que dan lugar al compliance. Claro, uno siempre puede hacer esa distinción, ¿cierto? Que existe un derecho, derecho penal de la empresa, ¿cierto? Que por un lado trata de mitigar riesgos que surgen de la actividad empresarial, o sea, la empresa como fuente de peligro, y esa es la idea clásica que uno tiene en el derecho penal de empresa. Pero también existe un ámbito muy relevante que uno puede enfocar desde la perspectiva del derecho penal para la empresa, o sea, tipificaciones que lo que buscan es básicamente proteger intereses de las empresas, uno podría decir en términos penales bienes jurídicos de los cuales es titular la empresa, y que desde el punto de vista más bien, yo diría como casi como criminológico, digamos, sitúa a la empresa más bien como víctima, ¿ya? Y que trata de reforzar entonces la protección de esos intereses, considerando que los delitos clásicos son deficitarios o insuficientes para esa protección, ¿ya? Entonces, desde esas dos perspectivas, probablemente una primera mirada a la ley nos va a llevar a una conclusión un poco, yo diría, quizás hasta un poco decepcionante en términos de compliance, porque si uno mira estos delitos, probablemente la mayoría de ellos están concebidos o cumplen una función de protección de la empresa, ¿ya? Y eso hace pensar que muchos de ellos no se realizan en interés o provecho, como dice nuestra ley, de la empresa. Incluso si es que se modifica el criterio de imputación de la 20.393 como el proyecto de ley, muchos de ellos son en contra de la empresa. Entonces, probablemente si uno trabaja con estos delitos en un levantamiento de riesgo, por decirlo así, respecto a varias de estas figuras no va a encontrar propiamente riesgos de que se realicen conductas que sean en interés o provecho de la empresa, sino que más bien va a encontrar riesgos de afectación de intereses de la empresa. Estoy pensando obviamente en el hackeo, en las figuras que vamos a analizar ahora. Sin perjuicio de eso, digamos, hay dos figuras que a mí me parecen bien interesantes por el hecho de que enfocan derechamente la posibilidad de que la empresa pueda ser hecha responsable por ciertos delitos informáticos. Estoy pensando en la receptación de datos informáticos, o sea, lo que se establece en el artículo 6, y hay un inciso del fraude informático, una regla de autoría y de tipo subjetivo, que es bien interesante y que creo que ahí se abren ciertos riesgos importantes para la actividad empresarial y su responsabilidad.
cabe hacer el alcance inmediato, digamos que la receptación de delito informático, como lo voy a comentar después, es, diría yo, el mayor riesgo, pero es el menos tecnológico de los delitos. En sí no es un delito informático, tiene como precedente un delito informático, pero la conducta de receptación no requiere de ninguna intervención, por decirlo así, en un sistema de tratamiento de información, digamos, automatizado, por decirlo así. Tiene esa particularidad. Como ya adelantó Pablo, los delitos existentes, yo creo que de acceso ilegítimo, de interceptación, de ataque a la integridad del sistema o de los datos informáticos, que de alguna manera ya teníamos establecido, o tenemos en la actual ley. Claro, como se ha señalado muchas veces, esta ley que ya cumple casi 30 años, evidentemente los tipificaba de forma muy deficiente, o ciertas deficiencias. Y por lo tanto, la modernización, la actualización de estas figuras, yo creo que algunos puntos más, otros puntos menos, cuestiones que son opinables, yo creo que se logra bastante bien, digamos. O sea, pensemos solamente en el ataque a la integridad de un sistema informático, como probablemente muchos de ustedes saben. El ataque, la destrucción o la inutilización actualmente de este sistema se refería incluso a sus partes o componentes, lo que llevaba a algunos a decir, bueno, esto no tiene nada de delito informático porque si yo destruyo una torre informática o quemo un disco duro externo, incluso eso se puede interpretar como la destrucción o inutilización del sistema. O sea, el hardware también estaba, por decirlo de alguna manera incluida. Ahora el ataque habla de impedir el funcionamiento, ¿cierto? Obstaculizarlo, etcétera, pero justamente solamente a través de la introducción, transmisión, etcétera, deterioro, qué sé yo, pero de datos informáticos. O sea, se transforma eso propiamente en una actividad informática que afecta el sistema. Así uno puede ir avanzando. El acceso, por ejemplo, recuerden ustedes que el acceso ya lo teníamos, el acceso no autorizado, por decirlo así, el hackeo, y lo que se hace ahora es actualizar nuevamente o explicitar en el delito que el acceso mismo, ¿ya? No el conocer indebidamente, sino que el acceso mismo tiene que ser sin autorización, o también esta idea que se queda un poco en la nebulosa, ¿cierto? Excediendo la autorización que se tiene, ¿ya? Es decir, alguien, miembro de la organización, igual puede realizar un acceso, por decirlo así, no autorizado, si es que no tiene el perfil, no tiene las claves, etcétera, es de otro ámbito de la organización. Y lo otro que se explicita ahora, por ejemplo, es esta idea de una cierta como componente víctimo dogmática, algo así, ¿ah? Que ese acceso solo es punible si es que hay una superación de ciertas barreras técnicas o tecnológicas, ¿ya? Por lo tanto, el acceso no autorizado, por ejemplo, si alguien se para atrás mío y empieza a mirar lo que yo tengo en mi sistema informático escrito, digamos, eso no es punible, aunque yo no lo haya autorizado, digamos, porque tiene que haber una superación de ciertas barreras o medidas tecnológicas de seguridad que yo haya como víctima dispuesto para que no se pueda lograr el acceso. En fin, yo creo que hay varios detalles que podemos conversar, digamos, que dan cuenta de que esa parte, en cuanto a los delitos existentes, es una actualización, yo creo que muy bien lograda, por lo demás, muy en estándar internacional. Quizás lo único que se puede agregar es esa norma que tenemos ahora sobre el hackeo ético, ¿cierto? Que hubo una cierta discusión hasta qué ámbito se podía permitir ese acceso con ciertos fines, por decirlo así, no delictivos, y se llegó al consenso a establecer que esa autorización tiene que ser otorgada por el titular de los datos en forma expresa, digamos, ¿ya? O sea, una limitación importante a la licitud de ese hackeo lícito. Lo que me interesa más, si avanzamos, Pablo, tú que estás controlando esto, son los delitos nuevos, como yo decía, la falsificación informática, la receptación de datos informáticos, el fraude informático y el abuso de los dispositivos. En esos puntos, como decía, hay temas que me parecen interesantes. Para los que no han leído el proyecto, no están tan al tanto, la idea de la receptación de delitos de datos informáticos no es algo, suena muy original nuestro, pero existe en muchos países, en Alemania del año, me parece, 95, etcétera, y más bien no solamente a los delitos informáticos, sino que en realidad receptación de datos, en términos un poquito más globales. Y lo que me parece ahí interesante es que, como señalaba, lo que busca es cerrar una brecha, por decirlo así, de impunidad, en virtud de la cual, pensando ahora en empresa, alguien puede decir, ¿sabe qué? Yo no tenía idea que los datos que estamos utilizando, el tipo penal ahora ahí usa la palabra almacenar, provenían de algún delito informático. Y eso coincide con la idea de receptación que tenemos en general, ¿cierto? En nuestro sistema. Es decir, se trata de que la persona no pueda decir yo no sabía, pudiendo saber de dónde provenía, uno podría, para usar alguna terminología,
familiar en el compliance, habiendo señales de alerta, digamos, evidentes sobre el origen ilícito de los datos informáticos que se utilizan. Y en el plano, muchos lo consideran el plano subjetivo, se utiliza entonces esa vieja fórmula, conociendo o no, pudiendo menos que conocer, digamos, el origen de estos datos. Como digo, ustedes se dan cuenta que en este delito, bueno, obviamente es un ámbito de riesgo para la compañía, ¿cierto? Que se estén utilizando datos. Por ejemplo, si se trae a un nuevo colaborador, se espera que traiga su know-how, ¿cierto? Todas sus capacidades. Pero puede ser muy interesante para la compañía que traiga la lista de clientes con las condiciones comerciales, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ya? Puede ser muy interesante que cuando alguien le presta a uno un servicio, trabaje con cierta base de datos, información, etcétera, y uno no quiera ni siquiera saber cómo lo obtuvo. Pero eso obviamente sea en utilidad de la compañía, ¿ya? Entonces, insisto, cuando es muy evidente que esta base de datos no puede haber provenido sino a través de un delito informático, bueno, en ese caso se gatilla esta responsabilidad por receptación, y consiguientemente para la persona natural y consiguientemente para la persona jurídica. No sé si, Pablo, tenemos esto en siguiente lámina un poquito más, déjenme ver. Uno más, por favor, Pablo, porque creo que lo tenemos más, una más. Una más, que lo teníamos como aquí. Como decía entonces, esta receptación, para ir al tiro a cada uno de los puntos y no perder tiempo. O sea, en el fondo no es un delito propiamente tecnológico, ¿cierto? Sanciona una cierta forma de negligencia, sobre lo cual podemos discutir, pero pareciera que va hacia ahí. Y entonces lo que a mí me parece importante es que, en definitiva, ¿cuál es el fenómeno que va a atacar? Es una cierta forma de competencia desleal, ¿cierto? Que es el fenómeno, digamos, ¿cierto? Que muchas veces se materializa a través de estas conductas informáticas, ¿ya? Yo sé que hay una larga discusión sobre si los delitos informáticos protegen un delito, perdón, un bien jurídico propiamente tal, Laura Mayer lo ha tematizado recientemente, etcétera, o si son cada vez bienes jurídicos distintos, pero pareciera que en la receptación comúnmente se dice que algo tiene que ver con el delito base, ¿cierto? Y yo creo que acá hay algo que trasciende incluso esos delitos base y apunta a un fenómeno al menos que dice relación con competencia desleal. Un punto que es bien importante, que venía en el esquema previo, pero lo incorporo inmediatamente acá, es lo siguiente. No solamente se incorporan delitos, sino que también se eliminan ciertos delitos, ¿ya? Y la revelación o difusión de datos contenidos en un sistema informático, el artículo 4º actual, desaparece. Ojo, se trata del ataque desde adentro, o sea, de alguien que yo trabajo con mis datos en una empresa y los revelo, los vendo, ¿ya? No del hackeo, ni siquiera interno, ¿ya? Porque el hackeo a su vez puede, en la conducta subsiguiente, consistir en una difusión, pero es el ataque de afuera y después la difusión. Yo estoy hablando del ataque de adentro, propiamente tal. Se eliminó este delito y en muchos países no se establece propiamente tal este delito porque, bueno, en otros países no es tan dramático, por decirlo así, ¿ya? Porque las empresas tienen, y las personas, otras formas de protección del control sobre sus datos, la empresa y las personas, por ejemplo, a través de delitos que se establecen en las leyes de protección de datos personales, ¿ya? O, por ejemplo, porque se establece una protección correcta de los secretos empresariales. Por lo tanto, esa revelación en sede de delito informático, si no está tipificada, cae en estos otros delitos y probablemente esté mejor tratado en esos propios delitos. ¿Cuál es nuestro problema en nuestro país? Que no tenemos una ley de protección de datos que establezca, ni siquiera tenemos una ley de protección de datos decente, digamos, buena, menos todavía tenemos delito en ese contexto, y por otro lado, la protección de secretos empresariales es muy deficitaria, en el 284, todos lo sabemos, ¿cierto? Protección de secretos de la industria, etcétera, etcétera. De manera que al eliminar esto, que era un comodín, por decirlo así, para suplir esos vacíos, bueno, estamos en una protección deficitaria de estos datos informáticos en el ámbito empresarial y personal, me parece a mí. Conecto esto con el problema de la receptación. La receptación solamente ocurre si es que se almacenan, se habla de comercializar, sería como se puede dar una cadena de receptación, ¿cierto? ¿Ya? Si es que estos datos informáticos provienen de algunos de los delitos consagrados, las conductas descritas en esta ley. Por lo tanto, la situación más clásica y probablemente de mayor ocurrencia de receptación informática
no está recogida en este proyecto de ley, que es aquella en la cual, por ejemplo, yo contrato a un trabajador y le digo, tráigame todos sus materiales, porque ese trabajador no va a haber, en su conducta, no va a haber realizado ningún delito informático. No sé si me explico, ¿cierto? Y por lo tanto es una receptación no punible, ¿ya? Y eso me parece, no sé si grave, pero obviamente un déficit de la ley. Alguien podría decir, incluso confesar, que me pillaron que yo tenía toda la base de datos de la competencia en mi sistema informático y que me lo trajo el nuevo gerente comercial. Sí. ¿Cuál es el problema? No, es que él le acaba de difundir o revelar todos los datos informáticos de la competencia. Sí. ¿Es que es una receptación informática? No. Estoy haciendo una exposición bien gruesa y hay mucho paño que cortar ahí, ¿cierto? Pero hay algo ahí que probablemente no resultó muy bien. Y lo otro que quería destacar era respecto del fraude informático. Bueno, respecto a la receptación, pareciera que ahí claramente hay un ámbito de levantamiento de riesgo, de identificación o establecimiento de controles, de mitigación de riesgo, ¿cierto? De ser receptador, ¿cierto? De datos informáticos en la actividad empresarial, ¿ya? Hay una cosa como media criminógena ahí, ¿cierto? O sea, es muy tentador traerse a gente, contratar servicios de terceros, ¿cierto? Y poner entre paréntesis o entre líneas, pero no me cuente de dónde usted obtiene la información. Entonces esa brecha se puede cerrar. En el fraude informático hay algo interesante también, porque, bueno, obviamente la empresa puede ser víctima de un fraude informático, que era el primer ámbito que yo señalaba, un derecho penal para la empresa. ¿Ya? Y ahí se cierra un vacío bien importante. Sabemos que muchas conductas de phishing, etcétera, bueno, se podían subsumir bajo la ley actual, pero el fraude en que no hay un error que sufra una persona natural, etcétera, que no haya una disposición patrimonial condicionada por un error, todos esos elementos del fraude que muchas veces fallan, se recogen entonces en este tipo de delitos de fraude informático. Pero también, obviamente, podemos pensar en que una empresa en sus relaciones comerciales realiza un fraude informático, es una fuente de peligro de fraude informático, ¿ya? Y me parece interesante prestar atención al inciso segundo. Dice, para los efectos de este artículo del fraude que previamente se describió, se considera también autor a alguien que vamos a ver que más bien es cómplice, ¿cierto? Se considera también autor al que, conociendo o no pudiendo menos que conocer la ilicitud de la conducta descrita en el inciso primero, facilite los medios con que se comete el delito. ¿Ya? Entonces, pareciera que facilitador de medios, uno diría, bueno, pues es coautor, que aquí se explicita, es autor. Primera cuestión. Y lo segundo, que un facilitador de medios, digamos, bueno, el segundo punto es que si uno piensa cuáles pueden ser esos medios, una empresa podría decir, ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo no estoy facilitando, no sé, por ejemplo, pensando en la falsificación informática, algún tipo de instrumento, documento falso, por ejemplo. Yo no le estoy dando propiamente los elementos propios del delito, no le estoy facilitando un programa, algo que permita hacer ese fraude informático. Pero lo que tiene que simplemente facilitar este tercero son medios. Y los medios son, por ejemplo, contar con programas propios de la actividad que realiza la empresa, programa informático. Alguien podría pensar incluso proveerle el notebook con el cual puede realizar el fraude informático. Es un término muy amplio. De manera que facilitar los medios con los cuales se lleva a cabo la actividad empresarial, genéricos, puede interpretarse como medios idóneos para ser considerado autor de este fraude informático. Y la tercera idea, añadimos a esto nuevamente nuestra fórmula conociendo o no pudiendo menos que conocer, que nuevamente genera una situación en que yo sé que ese contrato, o esta actividad, la estamos de alguna manera obteniendo porque estamos manipulando de alguna manera algo en el ámbito informático, ¿ya? Pero detalles no los conozco. Y le estoy facilitando medios. Bueno, probablemente pueda decir, no lo conozco, pero no puedo menos que conocer que lo que sale de ahí, el output beneficioso para la empresa, proviene de un fraude informático. ¿Ya? Entonces, me parece que ahí se abre también un foco importante en el levantamiento de riesgo que amplía esto a ciertos colaboradores, ¿cierto? Persona natural, que facilitan medios, ¿ya? Y que se consideran autores, y que por lo tanto pueden gatillar nuevamente nuestra responsabilidad penal acorde a la 20.393. Por último, estamos
para no tomar todo el tiempo, bueno, importante también es que estos delitos obviamente forman base de responsabilidad penal de la persona jurídica, pero también de lavado de activos, ¿ya? Ahí hay un punto importante que solamente se hace referencia a la letra A del artículo 27 de la ley de la UAF, o sea, una hipótesis de lavado de activos, y eso es llamativo, a la hipótesis de ocultamiento, ¿cierto? Pero no la de mero contacto, podríamos decir, que siempre se considera que es tan amplia, ¿cierto? La letra B, que es tan amplia y que tiene límites bien difusos. El ánimo de lucro trata de limitarlo, pero que en el fondo, por yo tener bienes que provienen de un delito informático, solamente tenerlos, entro en alguna medida en esa letra B. Eso no se incluyó, solamente se hizo, como decía yo, referencia a delito base de lavado activo en relación a la letra A. Y por último, algunas regulaciones procesales, ¿cierto? Bueno, cuando se afecta algún tipo de servicio público, etcétera, hay ahora también posibilidad de que el Poder Ejecutivo presente acción penal, ¿cierto? Bueno, sabemos lo que decía Pablo, que la interceptación y grabación de comunicaciones, como lo conocíamos, también se extiende ahora al ámbito informático, los agentes encubiertos, como señalaba Pablo, que podemos ver algunas cosas más en detalle, hay una suerte de delación compensada y como un tratamiento más especificado, ¿cierto?, de algún tipo de colaboración, con declaraciones expresas en torno a esa colaboración por parte del Ministerio Público, etcétera, que dan una mayor seguridad para esa colaboración, sobre lo cual acabo de ver que hay un trabajo sobre este tipo de colaboración y escrito por Gonzalo Medina, digamos, que viene al caso también. Están los temas de comiso regulados, bien interesante, también el comiso sustitutivo, cuando no se puede caer en comiso ciertos instrumentos, se sustituye por montos. Y hay algo que puede ser interesante también, que es este deber de preservación provisoria de datos informáticos, ¿ya? Porque hay ciertas empresas de comunicaciones, ¿cierto?, que tienen datos, bueno, para ese efecto de comunicación, datos informáticos almacenados, y en ese caso, el Ministerio Público, de manera, por decirlo así, autónoma, con ocasión de una investigación, puede requerir, a ver si tenemos esto también, no, ahí está, claro, puede requerir también a estas empresas una preservación de esos datos informáticos, ¿ya? Claro, ahí está, a este proveedor de servicio, por 90 días prorrogable hasta 180, sin autorización judicial. Eso es lo particular, lo que mueve un poco el esquema por decirlo así, el trabajo investigativo del Ministerio Público, medidas intrusivas, etc. ¿Ya? Entonces la empresa de proveedor de servicio no puede decir, sabe que me trae la autorización judicial, si no, yo no voy a guardar ningún dato, sino que el Ministerio Público le puede decir, usted me lo guarda hasta que yo lo obtenga, por ejemplo, o al menos 90 días prorrogable por otros 90 más hasta 180. Y ese deber entonces existe para esta empresa, para este proveedor de servicio como un deber nuevo. Obviamente, lo que va de la mano y que llama la atención es que previa a este requerimiento, esta empresa no tiene un deber explicitado de mantener los datos. No sé si me explico, o sea, siempre está igual el riesgo, digamos, de que el Ministerio Público llegue tarde y le diga, ¿sabe? Guárdeme los datos de una operación que ocurrió hace no sé cuánto tiempo, ya, 90 días, ya, porque estoy investigando, y la empresa le diga, ¿sabe qué? Llegó tarde, Consoviso, yo no guardo esos datos, ¿ya? El deber surge, por decirlo así, desde el punto de vista procesal penal, cuando invoca esta norma el Ministerio Público, ¿ya? Y obviamente esto impone ciertos deberes de reserva, en torno a estar, digamos, almacenando provisoriamente estos datos bajo una sanción penal, que se establece por vía de modificación de los delitos de la ley de telecomunicaciones, y por lo tanto también hay un cierto riesgo respecto de esta figura penal. No hay responsabilidad penal, pero obviamente riesgo interno en la compañía de que se imponga una sanción penal si es que no se colabora con el Ministerio Público en términos de preservación de esta reserva, ¿ya? Una figura penal, entonces, ad hoc, especial, ¿ya? Y por lo tanto, lo que yo, para ceder ahora la palabra a Pablo en términos más concretos, a mí me parece que hay un campo, para resumir nomás, un campo relativamente limitado en que en el levantamiento de riesgos vamos a encontrar riesgos de comisión de delito informático en favor o en provecho de interés de la empresa. Me da la impresión que eso, en términos gruesos, se puede decir. Pero, insisto sobre el punto, en las conductas que no son propiamente tecnológicas de estos delitos informáticos, como es la receptación y facilitación de medios para
para el fraude, básicamente en esos contextos, me parece que sí se abre un campo que es propiamente del compliance penal y que genera riesgo para la actividad empresarial. Puntos sobre los cuales podemos volver. Cedo la palabra a Pablo. Gracias Rodrigo. Bueno, ahora teniendo en consideración los elementos que ha esbozado Rodrigo en cuanto a los nuevos riesgos penales, vamos a la problemática de cómo lo gestionamos, cómo identificamos, cómo evaluamos, cómo controlamos en definitiva, y cómo podemos de alguna manera adoptar e implementar políticas que sean coherentes a la realidad de la compañía. Y acá hicimos una serie, o sea, queremos exponer una serie de recomendaciones a nivel más general, luego vamos a entrar más en detalle respecto a cada situación particular de los delitos informáticos, pero lo relevante es que en este levantamiento de riesgos o identificación de conductas o procesos o subprocesos riesgosos se incorpore desde ya a personal especializado, personal relacionado al área de tecnología de la información de una compañía, por ejemplo. O sea, el tema de la identificación y del levantamiento de riesgos con cuestionarios anónimos, con focus group, con otras herramientas de obtención de información, idealmente tiene que hacerse en conjunto con personal especializado. También lo relevante es que esto tiene que ir de la mano con el diseño y preparación de herramientas o técnicas para obtener la información de manera adecuada. O sea, acá idealmente y conforme al presupuesto y relevancia que le dé la compañía a este tema, hay que generar ciertas herramientas de información, de obtención de información que sean fiables, que sean útiles a la hora de determinar la generación, digamos, de una matriz de riesgo. Y acá, lógicamente, que también está el tema de la inteligencia artificial, el tema de poder generar ambientes propicios para que el personal especializado o también personal expuesto al riesgo pueda explayarse en cuanto a estas situaciones que pueden ser anómalas o directamente incidentes de ciberseguridad en la compañía. También, sumamente importante, tomar en cuenta los estándares internacionales en la materia, y ahí es donde nosotros hacemos hincapié en las normas internacionales, por ejemplo, de la ISO. Las ISO, hay una serie de normas que complementan la gestión de riesgo, y en este caso particular de gestión de delitos informáticos, torna especial relevancia la norma 27001, que es de tecnología de la información. Es un súper buen insumo para poder empezar con el levantamiento de riesgo y poder culminar con la adopción de controles e implementación de medidas de supervisión y monitoreo, tanto a nivel general como a nivel específico en riesgos o procesos que son más concretos. Y esta norma ISO habla también sobre sistemas de gestión de la seguridad de la información, cuáles son los requisitos que debe contener un sistema de prevención en estos ámbitos. Y al final de este documento, que es bastante importante, a modo de anexo se establecen medidas de cuidado que la compañía debe tomar en consideración o puede tomar en consideración, que son objetivos de control y controles de referencia respecto a una serie de ámbitos. Puede ser a nivel organizativo, puede ser a nivel técnico, puede ser a nivel de seguridad propiamente tal, una serie de medidas de control que la organización puede adoptar de cara a mitigar los riesgos en esta materia. Y no está de más decir que tanto en el proceso de levantamiento de riesgos como en la adopción de controles, idealmente hacer programas de capacitación e inducción y socialización de políticas, procedimientos y aquellos procesos o subprocesos que puedan estar más expuestos a los riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos en primer lugar de cómo los identificamos, cómo levantamos los riesgos que son relevantes para la compañía. Y ahí es donde tomo en cuenta lo que dijo Rodrigo, de estar en capacidad de identificar los riesgos que afectan directamente a la compañía como tal. A la compañía en su calidad de autora,
a la compañía cuando se comete un delito en directo beneficio o provecho de la organización. Y acá puede existir un provecho que igualmente puede ser compartido, tanto para la persona que comete el delito informático de manera material, como para la propia organización. Y acá es importante delinear cuáles pueden ser algunas de las preguntas necesarias a la hora de adoptar los controles o políticas o procedimientos que son necesarios para mitigar los riesgos. Existen equipos informáticos, existen, por ejemplo, sistemas de acceso remoto. Por ejemplo, algunas compañías tienen acceso a ciertos VPN, a ciertos mecanismos de acceso remoto al escritorio del computador, por ejemplo, donde pueden acceder en sus casas. Eso es un tema bastante relevante, sobre todo con temas de teletrabajo. Existen controles sobre el uso de dispositivos externos. Por ejemplo, si yo puedo utilizar algún USB, un pendrive o algún tipo de dispositivo que me permita introducir o extraer información a los computadores de la compañía. El tema también de renovación y comprobación de firmas autorizadas para extraer esa información, el tema de los privilegios, quién puede acceder a esa información, si se llevan o no controles periódicos, auditorías o algún tipo de revisión en materias de ciberseguridad, por ejemplo. Y en materia ya propiamente contractual, si se incorporan cláusulas en contratos con terceros, y ahí es relevante la figura de la receptación de datos informáticos, donde es sumamente importante tener en cuenta cuáles son las cláusulas contractuales que yo tengo con, por ejemplo, proveedores de información, terceros que me proveen a mí información, por ejemplo, para hacer un due diligence de algún agente, algún proveedor, algún cliente. Y también tenemos otras preguntas relacionadas a lo mismo en cuanto si se hacen procesos de debida diligencia, qué persona tiene acceso a los sistemas informáticos, si la persona que tiene acceso además puede modificar algún tipo de dato informático, algún tipo de información, o acceso a los servidores que provee la compañía en este ámbito. Si se aplica la ISO, esta ISO que yo les decía sobre sistemas de gestión de seguridad de la información, y acá es muy relevante porque también esta ISO permite la certificación del sistema de gestión de compliance, es independiente a la certificación por la ley 20.393, a la cual ya estamos más familiarizados. Y también otras preguntas relativas a si se realizan o no evaluaciones periódicas sobre incidentes o amenazas tecnológicas de ciberseguridad. Son algunas de las preguntas a las cuales nosotros podemos recurrir a la hora de levantar estos riesgos que yo les decía que son relevantes. Y en cuanto a la adopción de controles propiamente tal, o políticas o protocolos para mitigar los riesgos informáticos, acá a modo de ejemplo podemos mencionar algunas como en relación al ataque a la integridad de un sistema informático, por ejemplo, regular específicamente y concretamente quiénes y cómo están facultados dentro de la compañía para manipular los datos informáticos. Eso es bien relevante que se pueda escriturar en una política, y también lo importante es que la compañía, si ya tiene políticas de seguridad de la información, no es que vaya a inventar la rueda y haga todo nuevo, sino que lo importante es que aproveche los controles para no duplicarlos específicamente, y ahí es importante que se tomen en consideración las medidas de cuidado conforme a las prioridades que la compañía tiene y lógicamente a la factibilidad de su implementación. También en temas de acceso ilícito, si existe algún resguardo contractual que permita o no el acceso a los servidores o a los datos informáticos de la compañía, también en cuanto a interceptación ilícita, si se regula o no el acceso y el uso de medios técnicos, y si existe algún software, algún sistema de trazabilidad de uso de la información, por ejemplo, algún archivo que yo lo abro, se le notifica a otra compañía o al área de TI que yo abrí el documento, lo modifiqué, lo extraje, pude instalar algún software, etc. En temas también de ataque a la integridad de los datos informáticos, las políticas pueden ir, o los controles pueden ir de la mano también de este registro, de dar trazabilidad a los datos accedidos.
Y ya para ir terminando, en cuanto a falsificación informática, si existe también alguna herramienta de seguimiento a cualquier clase de alteración indebida de datos informáticos. Acá, por ejemplo, está el caso de que algún trabajador de la compañía o alguien, digamos, del área de TI pueda manipular un documento informático de cara a la autoridad. Por ejemplo, si yo altero un documento informático, por ejemplo, para pagar menos impuestos, por ejemplo, para favorecer a la compañía en una licitación donde los documentos están, digamos, son no en papel, sino que a través de medios tecnológicos. Le agrego o le quito alguna información relevante de cara a beneficiar a la compañía. Por lo tanto, se pueden hacer seguimiento a cualquier clase de alteración indebida al archivo o al dato que se aloja en el sistema informático. El tema, ya que hablamos extensamente, el tema de la receptación de datos informáticos, de hacer efectivamente un proceso de debida diligencia, evaluación de riesgos, idealmente antes de permitir que se adquiera o se obtenga o comercialice o almacenen datos informáticos que provengan de terceros. Y ahí es muy relevante escriturar todos los contratos que yo tengo con proveedores de información y generar esta instancia, este ambiente de control de debida diligencia. En cuanto al fraude informático, que es una figura ya más emparentada a la estafa, regular la manipulación de quién puede manipular los sistemas informáticos por parte de trabajadores o incluso terceros, que pueda impactar en un eventual movimiento de activos de fondos desde terceros hacia la compañía, etc. Y finalmente el abuso dispositivo, sugerir algún mecanismo que regule la adquisición, importación o difusión de dispositivos tecnológicos que provengan de terceros proveedores. Por lo tanto, lo relevante de una de las zonas, yo diría, más críticas y más relevantes a la hora de identificar los riesgos es cómo la compañía se está relacionando no solo con autoridades, no solo con funcionarios públicos, sino que también con terceros proveedores de información. El tema también de la segregación de funciones, el tema de revisar las políticas de seguridad de la información es sumamente relevante. El tema de la auditoría interna, cómo se gestionan adecuadamente los riesgos, tomando de la mano las áreas de auditoría interna de la compañía. También las políticas de dispositivos móviles, por ejemplo. O sea, son una serie de protocolos que ahora están mucho más en boga que antes. O sea, acá en la era digital, las nuevas tecnologías toman sumamente relevancia y por lo tanto hay nuevos riesgos. El tema del teletrabajo, si se debe implementar o no una política y medidas de apoyo a la seguridad para proteger, por ejemplo, la información a la que se accede, procesa, almacena, y también los términos y condiciones de, por ejemplo, una relación laboral, las responsabilidades que tiene la dirección, etcétera. O sea, hay un montón de ámbitos en los cuales nosotros podemos explorar y en los cuales se pueden materializar en la matriz de riesgos de una compañía. Y finalmente les dejamos ya la última lámina de preguntas. No sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta, con todo gusto podemos resolverla. Bueno, muchas gracias tanto a Rodrigo como a Pablo, a nuestros profesores ahí del Diplomado de Delitos Económicos y Compliance Penal. Tenemos unos 10 minutitos para preguntas. Levantó la mano Rodrigo Reyes. Vamos a ver si hay otra pregunta para poder hacerlas en conjunto y luego que las respondan al final, ¿no es cierto?, nuestros expositores. Al parecer no, así que bueno, Rodrigo, por favor, Rodrigo Reyes, te dejo la palabra. Gracias, oye, muy interesante, muchas gracias a Rodrigo y a Pablo, fueron muy interesantes ambas exposiciones. Oye, solamente una pregunta en relación a las cláusulas de contratos que hablaba Pablo. En general yo veo, como yo me dedico mucho o 100% a las certificaciones, vemos habitualmente en los modelos de prevención de delitos alguna tendencia, diría yo, de los abogados fundamentalmente que redactan manuales, ¿cierto?, a redactar cláusulas de contrato tipo, ya sea cláusulas de contratos de trabajo, de proveedores, de reglamento interno de orden, higiene y seguridad,
Por ejemplo, algunas que dicen que está prohibido a los trabajadores, a los proveedores, cometer cualquier delito que pueda generar responsabilidad penal de persona jurídica o que esté contemplado en el artículo 1, ¿cierto?, de la ley 20.393. Y la ley 20.393 señala que debieran considerarse obligaciones, prohibiciones y sanciones en estas cláusulas o en esta regulación, ¿cierto? Si una empresa tiene evidentemente riesgos en su actividad económica de cometer alguno de estos delitos que ustedes han venido exponiendo, ¿qué piensan ustedes? ¿Basta con tener una cláusula de este tipo de manera general? De alguna manera yo noto que hay una tendencia a tener modelos de prevención de delitos o programas de compliance inmodificables, ¿cierto? Y de alguna manera eso repugna a la lógica que hay detrás de todo programa de cumplimiento que debiera estar fundamentalmente orientado a una mejora continua de los programas. Esa es mi pregunta. ¿Qué piensan respecto de este tipo de cláusulas en general? Perfecto. Gracias, Rodrigo, por tu pregunta. Sí, yo Pablo, coincido con... ¿Sí? Antes de que respondan, hay otra pregunta que le hicieron en el chat, se las leo. Me tinca que va más para don Rodrigo Aldoney, y es la siguiente. Respecto de la obligación de almacenamiento, ¿podríamos configurar el delito de desacato en el caso de incumplimiento? Ya esa es la pregunta que hace doña Camila. Ya. Perfecto. ¿Contesto yo primero la...? Sí, adelante, Ya. Pablo. Perfecto. Rodrigo, yo coincido contigo en que, claro, está esa tendencia, digamos, que los manuales de prevención casi que están escritos ya en piedra, digamos. Lo importante es que ahí, lógicamente, que existe el incumplimiento a la supervisión, a la actualización, incluso al monitoreo que se puede hacer de los controles. Y ahí es importante que las cláusulas contractuales se ajusten a medida de los nuevos riesgos. Y acá no basta una cláusula general de prohibición de cometer delitos de los delitos base de la ley 20.393. O sea, acá específicamente el control es concreto respecto a la figura específica, que en este caso puede ser la receptación de datos informáticos. Por ejemplo, que este tercero proveedor de alguna manera se exijan ciertas obligaciones, ciertas declaraciones del origen de esa información, cómo obtuvo esa información, si fue lícita o no, para efectos de alguna manera tener eso en el papel en los contratos. Y lo otro importante es las medidas de diligencia, hacer esta evaluación previa a la adquisición o a la tenencia de los datos informáticos. Yo creo que ese es un control efectivo que debe darse sí o sí para efectos de mitigar esta nueva figura. Yo coincido contigo, Rodrigo, en que no basta con cumplir con las típicas cláusulas contractuales de yo me comprometo a no cometer los delitos, y etcétera, o sea, y después a reportar al oficial de cumplimiento. Creo que la conducta tiene que ser específica y tiene que ser clara para los receptores de la información. Y en ese sentido hay que ir ajustándola de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a los nuevos delitos que se vayan incorporando. Y ahí existe también el desafío de la entidad certificadora de generar un estándar también de verificación de cumplimiento, de que efectivamente la compañía cuenta con controles efectivos, digamos. La efectividad del compliance precisamente es que esto no quede en el papel, en piedra, y pueda modificarse. Ahora también está el desafío de la propia compañía de cómo materializa esos cambios, digamos, si lo hace con anexos contractuales, si genera nuevos contratos, y eso también es un tema relevante, no solo para los terceros, sino que también relevante para los trabajadores, digamos, o sea, cómo yo implemento los nuevos cambios, y ahí es donde, por ejemplo, pueden saltar algunos sindicatos, pueden saltar algunos problemas de esa índole, donde hay que generar los menores impactos posibles, digamos, a los grupos de interés al momento de generar estas cláusulas. Sí, sí. Antes de ir al desacato, una idea también complementaria a lo que está comentando Rodrigo, ¿cierto? Es que, claro, las cláusulas contractuales están súper, como siempre, bajo sospecha, ¿cierto? Porque cuando uno dice un modelo de papel, hay un malentendido ahí, porque las cláusulas contractuales son de papel, pues, digamos, y cuando se habla de un modelo de papel, se dice un modelo que no sirve, que es pretextuoso, que no... Entonces, hay una suerte de confusión, porque las cláusulas contractuales son necesarias, porque deslindan responsabilidades, no solo penales, sino que también civiles, etcétera. O sea, hay un cúmulo de situaciones jurídicas que se regulan a través de las cláusulas contractuales, y esto es integridad en todo sentido,
¿ya? O sea, la compañía también tiene las directivas, también tienen deberes fiduciarios para la compañía y tienen que evitar responsabilidades civiles. Entonces, las cláusulas contractuales yo creo que no hay que menospreciarlas tanto. No digo que tú lo digas así en ese sentido, Rodrigo, pero sabemos que en el contexto, los clientes, normalmente eso ocurre. Pero volviendo a la idea del compliance de papel, es que justamente ahí está el punto. No basta con que esté papel, sino que hay que implementarlo. Y ahí yo creo que está lo que dice Pablo, digamos. O sea, la receptación no solamente exige no querer saber, digamos, no mirar para otro lado, digamos. Entonces, firmando la cláusula contractual, probablemente uno igual tenga responsabilidad por aceptación. Y lo que importa es que cuando uno tenga, sobre todo cuando los datos ingresen a la compañía, es cuando se produce un almacenamiento potencialmente, ¿cierto? Entonces, es que ahí uno diga, ¿sabe qué? Como se habla en protección de datos, en el fondo. La base de legitimidad de estos datos que usted está manejando y que nos está entregando. ¿De dónde proviene? Y eso implica harta educación, yo creo, harta capacitación, porque es la unidad que está trabajando con estos datos, que tiene la relación directa con quien está potencialmente puede haber cometido un delito, el que tiene que advertir que aquí hay algo que hay que consultar adicionalmente y no descansar solamente en la cláusula. Entonces, eso yo entendería que es más bien implementación, ¿cierto? Y respecto a la pregunta del desacato, a ver, el delito de, salvo que yo no haya visto alguna ley, pero el delito de desacato general, más bien tiene que ver, y eso puede ocurrir, pero en pasos posteriores, ¿cierto? Puede ocurrir cuando uno desatiende una resolución judicial, ¿ya? Eso en primer término, pero claramente el no cumplir con el Ministerio Público puede llevar a pasos ulteriores que uno se encuentre en esa situación. Y además el desacato, como se configura algo así como el que quebrantar el ordenado, cumplir, algo así en la figura, ¿cierto? A mí siempre me ha parecido que tiene una componente que no es simplemente un incumplimiento de una resolución judicial, ¿cierto? Porque eso es muy insuficiente para un injusto penal, digamos, sino que se trata de una situación de reiteración, digamos, y como diría algunos autores, de infracción de resoluciones que tienen una cierta relevancia, las infracciones graves, etc. Hay trabajo ahí de Soledad Krause, Héctor Hernández, que hablan sobre las características de un desacato como algo que no simplemente es incumplir una resolución judicial. Por lo tanto, el solo no cumplir con esta medida del Ministerio Público me da la impresión que no es suficiente para desacato. Tienen que darse circunstancias posteriores y más graves para que se configure ese delito propiamente tal. Perfecto, muchas gracias a ambos por su exposición, también a quienes se animaron a hacer preguntas. Desde ya los quiero dejar invitados a todas y a todos a nuestros próximos conversatorios. En junio vamos a tener 2 conversatorios de temas sumamente relevantes. El primero, lo veo por acá a don Gonzalo Medina, el jueves 2 de mayo, sobre programas de clemencia y colaboración en el mercado de valores. Así que muchas gracias, Gonzalo, ya nos veremos el 2 de mayo. Y el 22 de junio va a estar Lucía Álvarez de Ferrada Neme y Eduardo Aguilera, Eduardo de la Fiscalía Nacional Económica, y vamos a conversar sobre compliance y libre competencia. ¿Ya? Esos son nuestros conversatorios del mes de junio. Las dejo desde ya invitadas a todas y a todos, y nuevamente agradezco entonces a Rodrigo y a Pablo. Nos vamos a ver luego entonces en el diplomado, los módulos respectivos. También luego los vamos a estar invitando a algunas actividades más bien de difusión del diplomado para poder responder alguna duda respecto a la modalidad de ya el cual se puede cursar tanto como diplomados en conjunto o como cursos libres, cada uno de sus módulos, así que ya los vamos a estar invitando, van a saber de nosotros. Muchas gracias. El video va a quedar disponible también en las redes sociales del Centro de Estudios de Derecho Penal, se lo vamos a entregar también obviamente a los expositores para que puedan también difundirlo, y les agradezco. Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.